Buenas tardes, alumnos y alumnas. Ya nos encontramos en la clase número 6 y vamos a seguir trabajando el tema de los derechos, pero en este caso en relación a las situaciones de vulneración, que es un concepto que trabajamos el año pasado, y también cómo podemos proteger nuestros derechos. Vamos a partir entonces recordando este concepto de vulneración de derechos. Bueno, este concepto tiene relación con las situaciones en las cuales un derecho no se está respetando o bien ese derecho cierto se está pasando a llevar. En cualquiera de los dos casos, nosotros vamos a decir que ese derecho está siendo vulnerado. Y aquí tenemos un ejemplo de una situación en la que precisamente se está vulnerando un derecho, que fue algo que nosotros trabajamos, donde ustedes tuvieron que identificar qué derecho se vulneraba y por qué razón se vulneraba ese derecho, ¿ya? Entonces, en este caso, ya, como pueden ver ustedes, los niños ya, uno de ellos dice que no se puede jugar en ese lugar por culpa de la basura que botan las personas, y la niña dice que ella siente el mal olor todo el día. En este caso, si nosotros tuviéramos que decir qué derecho se está vulnerando, sería cierto el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación. ¿Y por qué? Bueno, porque como se puede ver ahí, cierto, claramente, el lugar está todo sucio, con basura, y eso impide que las personas puedan, en este caso, jugar y genera malos olores, ¿cierto? Y contaminación. Acá hay otras dos situaciones ya donde también se ven situaciones de vulneración de derechos. Esto aparece en su texto de historia, ya yo de ahí las saqué por si ustedes las quieren revisar. Ahora, ¿qué hacemos cuando enfrentamos una situación en que se vulnera algún derecho? Ya, vuelvo a repetir, vulneración, ¿cierto? Es cuando un derecho no se está respetando o bien se está pasando a llevar. Hay varias acciones que las personas pueden realizar cuando se está vulnerando un derecho. Una de ellas es cuando las personas se agrupan entre sí y realizan marchas, protestas o campañas de concientización. El mejor ejemplo de esto lo tuvimos nosotros el año pasado durante los meses de octubre y noviembre, que se vivió, cierto, todo el periodo de las demandas sociales, frente a las cuales las personas, cierto, salieron a protestar a las calles a través de marchas, de cacerolazos que se hacían como una forma de poder reclamar ciertos derechos que la gente sentía que no se estaban respetando o que en este caso el gobierno no estaba garantizando, ¿ya? Y que es la imagen que nosotros podemos ver ahí. También, como aparecen acá, ya el tema, cierto, de las protestas del año pasado fue algo que fue noticia no solo en nuestro país, sino que a nivel internacional. Ya el famoso estallido social apareció en todas partes. E incluso ahora con el tema, cierto, de la pandemia del coronavirus, también han ocurrido, cierto, algunas protestas
en relación a distintas demandas de las personas, como por ejemplo el tema de la alimentación, que es algo que muchas personas han estado reclamando últimamente, ya el tener que estar en cuarentena, pero no tener los recursos para poder alimentarse. Bueno, esa sería entonces la primera forma en la que nosotros podemos actuar cuando un derecho está siendo vulnerado, ¿cierto? Salir a protestar, a marchar, etcétera. Una segunda forma tiene que ver con algunas organizaciones y fundaciones que se relacionan con el tema de los derechos. El año pasado nosotros vimos principalmente estas dos, que una de ellas es Amnistía Internacional, que funciona a nivel de todo el mundo, ya, y la otra, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una organización que funciona en nuestro país y que justamente relacionada con el tema anterior, se hizo bastante visible durante el estallido social del año pasado, ya que esta institución se encargó de denunciar muchas situaciones en las cuales precisamente se estaban vulnerando los derechos de las personas. Ya eh, por ahí gente que resultó con lesiones de diverso tipo a causa del tema de las protestas, etcétera. Y una tercera forma en la que nosotros podemos reclamar nuestros derechos o acudir en caso de que lo necesitemos es las instituciones que posee el Estado y también algunas leyes asociadas a la defensa de los derechos, que es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Instituciones y leyes entonces que protegen nuestros derechos. En primer lugar, decir que en este caso solo vamos a ver algunas de ellas, que son muchas leyes y muchas instituciones, pero nos vamos a enfocar en ver solamente algunas de las más conocidas. Entre las leyes que existen, yo seleccioné estas tres, que son la ley Emilia, la ley Cholito y la ley Zamudio. ¿Ya? Estas tres leyes surgieron debido a algunas situaciones que ocurrieron en nuestro país y que obligaron de alguna manera o presionaron para que finalmente se pudieran sacar estas leyes. La primera de ellas, la ley Emilia, tiene que ver con las personas que manejan en estado de ebriedad y que puedan provocar un accidente ya por culpa de andar manejando, ¿cierto?, con alcohol en su cuerpo. Y se llama ley Emilia precisamente porque ocurrió una situación en la cual una persona iba manejando, ¿cierto?, en estado de ebriedad, o sea, con alcohol, y pasó a atropellar a una niña, y esa niña, ¿cierto?, se llamaba Emilia. Por eso es que esta ley es conocida bajo ese nombre. Entonces, la idea de esta ley es sancionar a las personas que cometan ese tipo de acciones. La segunda ley es la ley Cholito, que esta ley tiene que ver con las mascotas y con establecer cuáles son las obligaciones que tiene una persona que posee una mascota. Por ejemplo, si yo tengo una mascota, tendré que preocuparme de tenerla en buenas condiciones, ¿cierto? Con su agua, con su comida, en un espacio adecuado, preocuparme de que mi mascota no ataque a otras personas. También esta ley regula en algunos casos situaciones de maltrato animal.
Y eso fue lo que motivó su creación, porque ocurrió un caso, ¿cierto?, de maltrato muy grave a un perrito de nombre Cholito, que motivó precisamente la creación de esta ley. Por último, tenemos la ley Zamudio o ley antidiscriminación, que tiene como objetivo sancionar cualquier acto de discriminación injustificado, ya sea que se discrimine por la condición sexual de una persona, por su raza, por su religión, por su nacionalidad, etc. Esta ley surge a raíz de que un joven de apellido Zamudio, ¿cierto?, fue atacado ya que él era homosexual. Entonces, esto generó que un grupo de personas terminaran golpeándolo hasta que finalmente ese joven lamentablemente murió. Producto de eso es que se saca esta ley que busca regular, como dije, todo tipo de discriminación, ¿ya? A continuación tenemos instituciones. Al respecto hay muchas instituciones ya que sirven para proteger o resguardar nuestros derechos. Aquí yo puse algunas de las más importantes solamente. Primero, la JUNAEF, que tiene relación con todos los beneficios que se entregan a los estudiantes. La JUNAEF es la responsable de la asignación de las becas, tiene que ver con el tema de la alimentación, los útiles escolares, etcétera. ¿Ya? Y ahí puse una imagen del tema de las canastas que se han estado entregando últimamente y que precisamente es un beneficio que entrega esta institución que es la JUNAE. Tenemos el Mineduc, que es el Ministerio de Educación, que es el que está a cargo de todo lo que tiene que ver con esa área y de preocuparse de que todos los estudiantes tengan acceso a educarse y en lo posible tengan las mismas oportunidades de recibir educación. Luego tenemos el CERNAC, que tiene que ver con los derechos de los consumidores. ¿Y quiénes serían los consumidores? En este caso, las personas que adquieren un producto o servicio. El CERNAC regula, por ejemplo, si yo compro un producto y ese producto tiene una garantía de 3 años y yo necesito cambiarlo y no me lo quieren cambiar, voy al CERNAC. Si un producto me salió defectuoso, lo mismo. También puedo reclamar al CERNAC. Si yo compré un producto y al llegar a mi casa ese producto yo me doy cuenta que no es lo que yo compré, también. O si contrato un servicio y resulta que ese servicio no era lo que me estaban ofreciendo, entonces en esas situaciones ya todo lo que tiene que ver con cuando yo compro un producto o contrato algún tipo de servicio, la institución a la que puedo acudir es el CERNAC. En casos de estafas también puede acudir a esa institución. Y por último tenemos el CERNAM o Servicio Nacional de la Mujer, que promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esta institución está netamente enfocada a las mujeres. También tiene que ver con el tema de la discriminación y el tema de la violencia hacia la mujer, que últimamente es un tema bastante recurrente. Entonces, cuando alguna mujer está viviendo una situación de discriminación o de violencia, por ejemplo, puede acudir a esta institución, ¿ya? Como les decía, hay otras más, pero quise solamente dar a conocer algunas de las más importantes. Una vez más, les recuerdo que pueden dejarme sus comentarios o consultas
en la plataforma. Ya esta semana vamos a trabajar con un cuestionario online, así que ahí se los voy a subir para que lo puedan contestar. Nos vemos en una próxima clase.